Muy bien, empieza nuevamente una clase de algoritmos y estructuras de datos. El día de hoy vamos a estar hablando de datos, ¿no? Del tipo abstracto de datos, la forma de representar y cualquier estructura de datos que vamos a ver en la materia, lo que nos va a acompañar durante toda la materia en sí. Así que vamos a ello. La clase de hoy no tendrá tanta carga, digamos, como de contenido en sí, pero sí mucha carga conceptual. Así que a prestar atención y si algo tienen alguna duda o algo, pueden consultarlo. Si vamos a hacer que sea una clase dinámica, con mucha pregunta, si no se queden con la duda. Bien, entonces, vamos a presentar el tipo abstracto de dato. ¿Sí? Estuvieron hablando con Martín, hablaron de estructuras en particular, como la pila y la cola, la lista. Pero bueno, vamos un poquito por eso. Entonces, tipo abstracto de datos son el conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación, la cual es independiente de cualquier representación. Es decir, el tipo abstracto de dato se define como una abstracción de cómo debería, de qué es lo que debería ser algo, ¿sí? Eh, sin que sea importante cómo está eso representado o cómo es que eso se logra, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de eh, valores y de operaciones, ¿ok? Las operaciones van a ser lo que siempre llamamos como primitivas o métodos, son como las cosas que podemos hacer con los tipos abstractos de datos. Eso por ese lado. La manipulación tipo abstracto de dato solo depende de su especificación y nunca de su implementación. Es decir, hace un ratito estuvimos viendo con Martín, podemos tener una pila dinámica, podemos tener una pila enlazada, podemos tener cola dinámica, podemos tener cola enlazada. La forma en la que se manipula el tipo abstracto de dato, qué es lo que hace, siempre depende de cómo especificamos qué es lo que hace y no de cómo queda implementado. Entonces, en ese sentido, sin importar cómo un tipo abstracto de datos esté implementado, siempre va a tener la forma de manipularse, va a coincidir con cómo fue especificado ese tipo abstracto de datos. Eso está por ese lado. Entonces, es una forma de separar un poquitito qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿sí? Tipo abstracto de datos, a nivel conceptual, la abstracción es extraer qué es lo que hace y exponer qué es lo que hace, ¿sí? Y por otro lado, habrá alguna forma de saber cómo lo hace, pero eso queda encapsulado dentro de la abstracción. Es decir, alguien se va a tener que encargar de que haga lo que tiene que hacer y verá cómo lo hace, sí, pero una vez que el tipo abstracto de datos está implementado, y la forma en que se lo percibe desde afuera, cualquier persona que puede ir y usar ese tipo abstracto de datos, solamente le va a interesar qué es lo que hace y no exactamente cómo lo hace. Entonces, nos abstraemos de cómo se hacen las cosas y nos quedamos simplemente que las cosas se pueden hacer y qué es lo que se puede hacer. Entonces, ejemplo sencillito, una puerta, ¿sí? Quien haya estudiado cerrajería o carpintería o etcétera tendrá muchos conocimientos respecto a cómo se hace una puerta o cómo se hace una cerradura, pero eso es a lo que no nos va a importar en esta abstracción, ¿sí? En este caso, solamente vamos a pensar qué es lo que tiene que ser una puerta. Entonces, una puerta, ¿qué es lo que se le hace? Se le puede abrir, se le puede cerrar y podemos inspeccionar esa puerta visualmente y decir, está abierta, está cerrada, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a decir. Vamos a decir, bueno, eh, para interactuar con la puerta, vamos a tener la posibilidad de aplicar operaciones, por ejemplo, la operación de abrir la puerta, la operación de cerrar la puerta, ¿sí? Sin importar cómo está eso implementado. Así que si tiene una bisagra, que si tiene una llave, que si tiene un candado, eso es lo que no nos interesa. Lo que sí nos interesa es extraer la mejor abstracción de qué es lo que se puede hacer con la puerta. Abrir, cerrar. Bien, entonces, tenemos la puerta, el lado usuario de las primitivas, ¿sí? Entonces, ¿quién? Vamos a poner un par de cositas acá. A ver, tenemos una puerta. Esa puerta puede estar definida como una estructura. Bien. Si le pedimos a la puerta que se abra, se abre. Sería como el comportamiento esperado, ¿sí? Si le pedimos a la persona una puerta que se cierra, ¿sí? Eso es lo que nos gustaría hacer. Y como usuario digo, bueno, si yo tuviera una puerta, voy, le pido puerta abrite, puerta cerrate, y me está funcionando esto. Me faltaría quizás una primitiva de saber si está abierto o cerrada. Pues son cosas, operaciones que podemos realizar con la puerta en sí a nivel
como abstracción, sin importar cómo esa puerta está implementada. Naturalmente, esto hacer código, alguien al final del día va a tener que ir a escribir el código, pero suponiendo que la puerta está implementada, son operaciones que podemos hacer. Bien, él está abierta puerta, le podemos decir si está abierta o no, seguramente nos devolverá un booleano para especificar si está o no abierta la puerta. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo es que está implementada la puerta, acá, meme, comedia, vemos, bueno, vos podrías conocer la implementación, entonces decir, bueno, yo puedo usar la puerta porque además conozco cómo está implementada la puerta y sé qué es lo que hay por dentro y todo, pero lo mejor que podemos hacer es ignorar cómo está implementado y simplemente usar la puerta. ¿Sí? Seguramente habrán alguna vez recurrido a alguna, por ejemplo, librería y dicen, bueno, yo podría ir y ver la librería y leer toda su implementación y ver cómo hace cada una de las cosas que hace. O, por otro lado, uno podría simplemente usar la función que necesita y listo. ¿Sí? Esto análogamente sería algo parecido. Sería decir, bueno, ignoremos toda esta pila de información que no necesitamos realmente y lo que sí necesitamos saber qué es lo que hace para ir y utilizarlo. Ignorando cómo está implementado, porque lo bueno es que ya está implementado, no va a hacer falta cambiarlo. Bien. Entonces, importante de un TDA. Para interactuar con un TDA, solamente vamos a trabajar con las primitivas, es decir, los métodos que expone el TDA. ¿Sí? TDA, TAD son formas de decir lo mismo, tipo abstracto de dato, tipo dato abstracto. ¿Sí? Pero para interactuar con el TDA, vamos a utilizar las primitivas. Significa, como decía recién Martínez, nuestros QTRs. No podemos ir al TDA y leer un atributo del TDA. Pues supone que el atributo ya es parte de la propia implementación interna del TDA. Eso es algo que incluso podría cambiar en el futuro. Entonces, es algo que no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer es interactuar a través de las primitivas que se entiende que son las que no van a cambiar. ¿Sí? Si a mí me promete, bueno, mira, tenés TDA, tenés estas primitivas, las primitivas no van a cambiar, en todo caso podrá cambiar la implementación interna, por eso no nos interesa cómo es la implementación interna, sino que vamos a poder comunicarnos a través de las primitivas, siempre que uses las primitivas vas a poder realizar las operaciones que te interesan, ¿sí? Y después, por dentro, alguien más se encarga de cómo está implementado y que cada primitiva haga lo que tiene que hacer. Bien. Nosotros como usuarios del TDA, como personas que usan el TDA para hacer otras cosas, solamente nos tenemos que preocupar por trabajar con las primitivas que están expuestas. ¿No? Por ese lado. Y, por consecuencia, nunca tendríamos que programar código que dependa de la implementación interna de un TDA. ¿Sí? No puedo ir manipular internamente, agarrar, leer, manosear los atributos internos del TDA, porque de nuevo, son cosas que podrían cambiar, son cosas que realmente no nos interesan cuando estamos trabajando por fuera del TDA. Sí, eso parece grande. Acá, ¿alguna duda? Quizás son cosas que Martín ya mencionó. Perfecto. Entonces, cosas que deberían ser, ¿sí? Cuando estamos trabajando con un TDA, en todo caso, hay varias cuestiones que pueden suceder, pero lo primero es, fíjate si las primitivas que expone el TDA son las que te permiten trabajar con ese TDA de forma correcta y realizar las operaciones que te interesan, de alguna forma quizás adaptándote a cómo está implementado. Lo que estaría muy mal es ir y cambiar la implementación de un TDA solamente porque no le gusta, no sé, o ya sea el nombre de una primitiva o que no les exponga tal atributo. Son cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, a ver, a mí me dieron una pila, yo con la pila puedo apilar, desapilar cosas. Entonces, me dedico a hacer eso, me adapto al hecho de que este tipo de dato abstracto tiene este tipo de operaciones. Si yo necesitara otro tipo de operaciones, de repente digo, bueno, no sé, quizás tengo que usar otro TDA, tengo que ir y recurrir a una lista para tener un poco más de flexibilidad, poder iterar cosas. Es una opción. Lo que no estaría bien es agarrarse, meterse dentro de la pila y decir, bueno, uy, no, ahora necesito cambiar esto y aquello, cambiar la implementación solamente porque mi caso de uso, la funcionalidad que estoy buscando, no es la funcionalidad que brinda una pila. Eso por ese lado. Y además, como decimos siempre, no se puede acceder a los atributos internos. Bien, esto por ese lado. Nos vamos repitiendo conceptualmente para que quede bien claro. Apa, escucho el chat. Yo. Ah,
Disculpe, solo para tener una idea mental, aunque sé que no está del todo ligado. ¿Sería como el encapsulamiento de la programación orientada a objetos? Bien, Eso de que no, sí, hay similitudes, tal cual. O sea, de eso alguna de que, manera, eso de que hay variables que no se pueden tocar directamente y que debe haber métodos para poder accederlas de forma legal, por decirlo de alguna manera. tal cual. En ambos casos se aplica el mismo concepto, que es el concepto de la abstracción, de entender que hay cosas que no nos interesan saber cómo funcionan, pero sí el hecho de que funcionan. ¿No es encapsulamiento? Bien. El encapsulamiento es una forma de abstracción. Ah, interesante. Bien. Gracias. Me aclaró Nada. la duda. Bien. Bien, entonces, por otro lado, ¿sí? Ajá, del otro lado de la puerta, tenemos el lado de la implementación, ¿sí? Es decir, alguien va a tener que implementar la puerta y decir, bueno, ¿qué pasa cuando alguien la quiere abrir? ¿Qué pasa cuando alguien la quiere cerrar? Son cosas que al final del día alguien tiene que escribir ese código, ¿sí? Entonces, del lado de la implementación, nos tenemos que asegurar de ver cómo hacerla funcionar para que funcione bien, ¿sí? Eso típicamente son quizás dos personas distintas que están programando, pero puede pasar que esas responsabilidades recaigan sobre la misma persona física. Esa persona debe identificar que a veces está programando y está utilizando la puerta como usuario de la puerta, interesándole solamente qué es lo que hace, y por otro lado, en algún momento está implementando la puerta, entonces está asegurándose de que verificar cómo la puerta hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso por ese lado. Entonces, dentro de lo que es el lado de la implementación de la puerta, tenemos que asegurarnos de que la puerta exista, de que se puede abrir, de que se puede cerrar. Entonces, fíjense esta posible implementación. Una posible implementación de puerta podría tener por dentro un atributo que indique el estado de la puerta. Si está abierta, si está cerrada. Ese estado no podría decir, che, pero podrías poner un bool acá. Con un bool te alcanza. Bueno, puede ser que acá en vez de ir sea bool. Eso serán detalles de implementación que solamente son importantes cuando nos dedicamos a implementar el tipo de dato abstracto y no cuando vayamos a usarlo. Cuando se use, no nos interesa si por dentro guarda un estado, guarda un entero, guarda un booleano o guarda hipopótamo. ¿Sí? Lo que nos interesa es que funcione, más allá de cómo funciona. Entonces, ahora que estamos del lado de la implementación, podemos decir, bueno, un estado podría ser que cuando la cerramos, el estado se pone en cero. Entonces, cero significa que está cerrado. Y cuando... Ah, mira, acá hay una implementación alternativa que está cerrada. Cuando la cerramos, el estado está en false. ¿Sí? Son diferentes implementaciones. Sería una o la otra. ¿Sí? Cualquiera de las dos podría ser una posible implementación. No ambas sobre la misma, porque claro, queremos una sola puerta, no varias puertas. O sea, un solo tipo implementado. Entonces, ¿qué tenemos acá? El tipo puerta va a estar definido, lo definimos como un struct, es una estructura como la posibilidad de agrupar varios atributos bajo la misma variable, ¿sí? De un tipo, en este caso va a ser de tipo puerta. Bien. Y fíjense, por ejemplo, por qué estos métodos cerrar, por un lado, por qué tiene estos paréntesis acá. ¿Qué son? Eso, ¿llegaron a ver? Indican a qué estructura pertenece el método. Exacto, eso indica a qué estructura pertenece el método y todo esto se llama receiver. La pregunta es, ¿quién recibe la llamada al método? ¿Sí? En este caso va a ser la puerta que estoy implementando. ¿Sí? Yo, eh, cuando escriba, por ejemplo, a ver, yo tendría que en algún lado, no sé, tener una puerta, por ejemplo, poner que se llama P, mi puerta, P.cerrar, así como está escrito ahora, P.cerrar va a decir, ¿a qué tengo que cerrar? ¿Cuál es el receiver de esto? El receiver es lo que está antes del puntito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cerrar? Tengo que cerrar la puerta P. Entonces, este P que viaja acá a la parte como si fuera un atributo, pero que está antes del nombre, ¿sí? Es el receiver, como un atributo que está antes del nombre y es quien recibe la llamada al método y desarrolla según esté implementado en el correspondiente tipo. ¿Sí? En este caso, el struct puerta implementa este cerrar, que lo que hace es a la puerta correspondiente, ¿sí? En nuestro ejemplo es la puerta P,
le asigna un estado de 0, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué nos interesaría que acá haya un punterito? ¿Por qué no simplemente ponemos que es una puerta y listo? Porque si no, no va a modificar la puerta, va a modificar una copia. Tal cual. Como todo lo que se pasa en Go es por copia, si nosotros no le pasamos un puntero a nuestro elemento, si le pasamos simplemente el elemento, modificará la copia del elemento y no podremos digamos, percibir el cambio por fuera de este método, ¿sí? En cambio, le pasamos un puntero, está bien, esta será una copia del puntero, pero al mismo elemento lógico real, donde tenemos guardados todos los atributos, entonces modificará los atributos correspondientes, ¿sí? Esto es, para quien haya visto C, acá sería una flechita en vez de un punto, que como les decía, ya no estamos en C y no hacemos esto aquí. Y efectivamente va a modificar el estado de la puerta y ahora estará cerrada. Por ese lado, bien, yo lo mismo, podría a esa puerta, debería implementarle, por ejemplo, el método de si está abierta o no está abierta, ¿sí? Entonces pondría func, puerta, dirigido puerta, está abierta y pondría algo así como, a ver, podemos, acá está, yo no sé si esto está en la diapositiva, está abierta, ¿no es cierto? Que devuelve bool, ¿no? Y podríamos hacer return puerta.estado distinto de 0. Si el estado no es 0, la puerta está abierta. Esto para la implementación que está a nuestra izquierda, ¿sí? Bueno, además de implementar esta función, podemos implementar esta otra función. Esto aquí está abierta, devuelve un bool. La puerta, el receiver, recibe la puerta, está abierta, siempre y cuando el estado sea distinto de 0, esto devolverá true, es decir, que está abierta. Y si el estado resulta que es 0, entonces esto se resuelve como false y devuelve false. Bien, eso por ese lado. Vamos a ver si está después. Ok. Invariantes, ¿sí? Concepto importante, las invariantes, ¿sí? Primero, sirven para especificar al TDA y son parte de la descripción de una primitiva. Es decir, son cosas que nos permiten entender qué es lo que debería hacer el TDA y además las primitivas quedan descriptos por estos invariantes respecto de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Incluyen, componen lo que son las precondiciones y postcondiciones de cada primitiva. Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, una invariante de la primitiva abrir, ¿sí? Es decir, algo que no puede cambiar. De ahí sale la palabra invariante. Cosas que deben suceder, ¿sí? Cosas que deben ser ciertas. Por ejemplo, es invariante que luego de aplicar el abrir, el estado de la puerta será abierto, ¿sí? Siempre que yo abro la puerta resulta que queda abierta. Siempre que yo cierre la puerta, resulta que la puerta está cerrada, ¿sí? ¿Cuándo? Por ejemplo, una precondición de una primitiva, por ejemplo, la que le pregunta, ¿está abierta? Debería ser, bueno, la precondición es que se debe recibir una puerta y esa puerta debe estar abierta o cerrada, ¿sí? Dame una puerta que esté abierta o cerrada y yo te diré si está abierta o está cerrada, ¿sí? Y la postcondición es qué es lo que debe ser cierto siempre que una primitiva termina. Entonces, yo llamo a esa primitiva y como postcondición, después de que esa primitiva haya sido ejecutada, que tenemos acá, por ejemplo, que el estado de la puerta será abierta si hicimos un abrir. Bien. Y entonces, precondiciones y postcondiciones. Precondiciones, cosas que deben cumplirse antes de que empiece una primitiva. Postcondiciones, cosas que deben cumplirse después de una primitiva. Y todo eso es parte de la especificación, ¿sí? Que nosotros lo vamos a poner en forma de documentación, acompañando cada definición de primitiva que puede utilizarse en el TDA. Vamos a escribirlo como precondición, postcondición, documentado como si fuera, como dice bien Eduardo, como contratos, ¿sí? Es parte del, le vamos a decir, es parte del contrato de nuestro TDA que para abrir una
una puerta, tiene que llegarle una puerta, ¿sí? Es precondición que le mandemos una puerta, y la poscondición es que esa puerta quedará abierta. Sí, Joaquín. Mi pregunta es, ¿eso lo tenemos que escribir en el código como la documentación, por ejemplo, con lo de barra, asterisco, asterisco, barra, y ahí escribimos el contrato? ¿O es verbalmente que se va a establecer tipo, ok, acá nada más vas a poner abrir la puerta solo cuando quieras abrir la puerta? Bien, esto es así. Por un lado, va a haber un lugar donde nosotros podremos volcar esta documentación y entendemos que lo mejor es que sea por escrito, más que nada porque es muy útil que eso quede acompañado del mismo, que esté en el mismo lugar donde está definido el tipo abstracto de datos. ¿Sí? Es decir, que no haga falta recurrir a otra ubicación, a otro lugar, o que haya quedado dicho en un mail o mandado en un audio, qué es lo que tiene que hacer el tipo de datos, sino que queda acompañando en el lugar correspondiente, acompañando a la definición de las primitivas. Entonces, de alguna manera, la documentación siempre va a estar muy cerquita de donde está definida la primitiva. Entonces, eso entendemos que es una ventaja. Es decir, che, no solo digo, che, la primitiva abrir existe, sino que de paso la documento indicando cuál es el contrato, ¿sí? Cuál es la firma de la función y cuáles son las precondiciones y precondiciones de la primitiva. Va a haber un lugar donde hacer eso. Y lo vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Bien. Y ahí está. Tuki. Bien. Entonces, vamos a presentar a nuestros avatares, ¿sí? Nosotros nos vamos a vestir de Alan y de Bárbara en esta materia, ¿sí? Entonces, Alan va a ser la persona que implementa el tipo abstracto de datos, ¿sí? Nosotros, cuando somos Alan, tenemos acceso a la implementación y tenemos que asegurarnos de que el TDA funcione bien, ¿sí? Tenemos que implementarlo y que funcione, ¿sí? Y Bárbara, cuando seamos Bárbara, vamos a poder utilizar el tipo abstracto de datos, pero claro, hay cosas que no vamos a poder hacer, como por ejemplo, acceder a las estructuras internas, acceder a la implementación, preguntar cómo está implementado, ¿sí? Eso no es trabajo de Bárbara, ese es trabajo de Alan. Alan se pregunta cómo implementarlo, lo implementa, accede a los atributos, se asegura que funcione bien. Bárbara utiliza el tipo abstracto de datos sin preguntarse cómo está implementado, sin ver la implementación interna, y simplemente lo usa para la aplicación que requiera en ese caso. Bien. Eso por ese lado. Entonces, Alan y Bárbara, ¿está bien? Lo que nosotros hablamos de Alan y Bárbara, más que nada porque muchas veces hay momentos donde soy Alan, hay momentos que soy Bárbara, ¿sí? Porque son parte de las habilidades que vamos a aprender en la materia, ¿sí? Vamos a aprender como habilidad a programar un TDA, implementarlo, y también vamos a aprender a usar estas estructuras que hemos programado o que pudo haber programado otra persona. Eso va por ahí. Estamos. Y ahí termina el primer conjunto de diapositivas, que como ven no es algo demasiado extenso, pero sí tiene su carga conceptual. El segundo conjunto de diapos. Mirá, y compañía. Bien, entonces ahora vamos a conceptualizar cómo se ve en general en la programación y en particular en Go, qué aspecto tienen las interfaces públicas de los tipos de datos y cómo se ven las implementaciones, qué son y para qué sirve cada uno. Entonces, respecto a lo que dije hace un ratito, la interfaz pública sería el lugar donde se define qué es lo que hace el TDA, ¿sí? Todas sus primitivas, todas las operaciones, cómo se llama, todo eso va a ser parte de la interfaz pública y a su vez ahí va a estar el contrato, cuáles son las precondiciones de cada primitiva, etc. Y la implementación va a estar por otro lado, ¿sí? Y va a ser justamente cómo se implementa esa estructura, internamente cómo funciona, ¿sí? Van a estar los atributos, van a estar la implementación de las primitivas, ¿sí? Si necesitamos primitivas auxiliares, funciones auxiliares, lo que sea, van a estar ahí también, ¿sí? Pero de nuevo, son dos lugares diferentes. En la interfaz pública nos vamos a poner de acuerdo entre Alan y Bárbara cuál va a ser la interfaz, qué es lo que tiene que hacer nuestro TDA. Y la implementación
se va a encargar Alan de implementar y que funcione. Sí, Sofía. Profe, una consulta. La parte de la interfaz pública vendría siendo donde estarían todas las firmas de las funciones Sí. y la implementación ya es el código en sí. La complejidad temporal, ¿dónde iría? ¿En la interfaz o en la implementación? Bien, ahí depende, porque la complejidad puede ser parte del contrato. Es decir, podemos ponernos de acuerdo entre Alan y Bárbara y decir, esta primitiva debería tener tal complejidad. Entonces, en ese caso, debería ser parte del contrato. Por otro lado, digamos, es más responsabilidad de Alan que cualquier otra persona asegurarse de que la implementación que elija cumple ese contrato. ¿Sí? Tendrá que ver cómo hacer para que la operación de apilar de la pila sea O de 1. Tendrá que ver cómo hacer para que desencolar en la cola sea O de 1. Bien, ahí está. Entonces, vamos a separar lo que es la interfaz de la implementación. La interfaz vamos a declarar qué dice que hace, o sea, qué es lo que se supone que tiene que hacer. Y en la implementación vamos a definir cómo lo hace. ¿Sí? Ahí literalmente, como dijo Sofía recién, vamos a escribir el código. ¿Sí? Código de cómo se hace para implementar esto. La interfaz es simplemente una descripción, un conjunto de firmas y de documentación que nos indica qué es lo que se supone que tiene que hacer nuestra estructura. Entonces, de nuevo, interfaces. Una interfaz es un conjunto de firmas de primitivas. Es un contrato, o sea, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Nos damos la mano y decimos, entre Alan y Bárbara, de Alan, o sea, se compromete a implementar algo que cumpla ese conjunto de firmas, que cumpla con las precondiciones, postcondiciones, y que, como sea que le guste implementarlo, cumpla con todo lo que hemos definido en el contrato, ¿sí? Y es un contrato que también asume Bárbara, que dice, bueno, yo voy a utilizar esta estructura de la forma que vos me decís que la puedo usar. ¿Sí? Nos pusimos de acuerdo y yo a la puerta la puedo abrir, la puedo cerrar, no me puedo inventar otra primitiva. Digo, bueno, la puerta quiero tocar la puerta. Ah, no tengo esa primitiva. No. Nos pusimos de acuerdo que era abrir y cerrar, no podíamos tocar. O como sea que se vea eso, ¿sí? Hay instancias en las cuales nosotros decimos, che, Bárbara, podría hacer esto, pero no debería hacerlo porque en el contrato dijimos que no lo debería hacer. Puede hacerlo, capaz lo puede hacer, no hay nada que se lo prohíba, pero sería ir en contra del contrato, por lo tanto las consecuencias de sus acciones corren por cuenta de Bárbara. ¿Sí? Nosotros tenemos que asegurar que las cosas hagan lo que deberían hacer y que nadie haga algo por fuera de lo que debería. Eso por ese lado. Y uno de los objetivos de las interfaces es el de enmascarar las implementaciones concretas. Es decir, evitar esto de exponer cómo está implementado algo. O sea, las interfaces nos ayudan a definir qué es lo que hace y ocultar, enmascarar cómo lo hace. Que es lo que venimos hablando. Entonces, sintácticamente, ¿cómo se define una interfaz en Go? ¿Sí? Vamos a decir que hay un tipo que tiene algún nombre y que es una interfase. ¿Sí? Y dentro de la interfase, acá en el bloque, ¿sí? En el bloque entre llaves, vamos a poner el conjunto de métodos que tiene. ¿Sí? Naturalmente, al método lo vamos a acompañar con algún comentario que diga, bueno, el contrato, las precondiciones, postcondiciones. ¿Sí? Pero el método en sí va a tener sus parámetros y va a tener sus valores que devuelve, ¿sí? Naturalmente acá, antes del método, también podría tener algún receiver, ¿sí? Eso por ese lado. Ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la interfaz figura, ¿sí? ¿Qué es una figura? Nosotros podemos decir, la figura es siempre una abstracción. ¿Cómo hago para tener una figura? Una figura podría ser un rectángulo, un círculo, un rombo, un óvalo, pero la figura es una abstracción de decir, mira, todas estas cosas que tienen forma de figura, ¿sí? Un coso 2D en un plano, son figuras, puedo decir, bueno, dame una figura, yo podría darte cualquier figura, podría darte un rectángulo, un círculo, pero la interfaz, vamos a decir que la interfaz se llama figura, ¿bien? Y la figura como tal va a tener operaciones. Yo no sé cómo está implementada, pero va a tener
operaciones. Tenemos la operación de saber el área de la figura, la operación del perímetro de la figura. Bien. Ahora, en ese sentido, varias figuras diferentes podrían implementar esta interfaz, ¿sí? Es decir, definir cómo se comporta esa estructura, esa figura en particular, ¿sí? Definiendo todos los métodos que están definidos en la interfaz. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. La interfaz dice, hay algo que se llama figura, ¿sí? Que capaz, yo no sé qué es una figura, pero sé que una figura tiene área y tiene perímetro. Entonces, yo digo, bueno, vamos a lo concreto. Realmente, ¿qué podría tener área y perímetro, por ejemplo? En ese común rol es más, o sea, se le llama interfaz, es una abstracción que indica, bueno, si yo tuviera un objeto que se comporta de esta forma, seguramente sería una figura. No entendía 100% cuál es la diferencia entre interfaz y struct. Esto lo vamos a ver ahora un ratito. ¿Bien? Pero, por ejemplo, el struct define qué atributos tiene un objeto. ¿Sí? El struct define un objeto y define sus atributos. La interfaz solamente indica qué es lo que tendría que hacer. O sea, la interfaz solamente nos indica cómo podemos comunicarnos con ese elemento. En este momento tenemos una figura a la cual solamente podemos pedirle el área o pedirle el perímetro. Si le podemos pedir el área y podemos pedir el perímetro, eso es una figura. ¿Sí? Eso está definiendo el comportamiento. No cómo se implementa, pero sí qué comportamiento debería tener. Como dice Diego. ¿Está bien? Quizás se vea más concreto cuando veamos cosas que sí implementen este comportamiento. Bien. Por ejemplo, siguiente clic. Supongo que podríamos tener un rectángulo. Un rectángulo sí es una figura concreta. Es decir, tengo un rectángulo, tuki, 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 tuki. Rectángulo. Y una figura particular podría tener otras primitivas. Nos estamos adelantando, pero sí. Podría tener otras primitivas. Bien. Entonces, un rectángulo lo podemos definir como un elemento que tiene un ancho y un alto. ¿Sí? Entonces, acá estamos diciendo que existe un objeto concreto que podemos llamarle rectángulo, ¿sí? Que si vos sabés cuál es su ancho y sabés cuál es su alto, es concretamente un rectángulo, ¿sí? Una figura, cualquiera, podría no tener ancho y alto, ¿sí? De vuelta, por ejemplo, un círculo tiene solamente radio, ¿sí? Y también es una figura. Entonces, nosotros al definir la figura no podemos decir qué atributos tiene, cómo está implementado. Lo que podemos decir es cómo se comporta. Una figura tiene área, tiene perímetro. Si yo le pregunto el área, me da su área. Le pregunto su perímetro, me da su perímetro. Es el comportamiento que tiene la figura. ¿Sí? Por otro lado, los structs estamos definiendo objetos que, en particular, como son figuras, me interesaría que cumplan esa interfaz. Que se comporten como una figura. Y ahora, no solo vamos a ver definirlos, sino hacer que se comporten como una figura para que a nivel concreto puedan representar una figura y yo comunicarme con esos elementos como si fueran figuras. Bien, eso por ese lado. Entonces, vamos a ver implementación. Tenemos acá la implementación del rectángulo, tuki. Si yo le pido su área, implemento, escribo, bueno, el área es el ancho multiplicado por el alto. Bien. Si yo le pido su perímetro, hay que sumar 2 veces el ancho y sumar 2 veces el alto. ¿Sí? Todo lo que ocupa el perímetro. Bien. Tuki. Ahora, también puedo implementar el círculo. El círculo se implementa distinto. Se implementa distinto. Mira acá. El área se escribe como pi por el radio al cuadrado. Y el perímetro es 2 veces pi multiplicado por el radio. Sí, Matías. ¿Alguien escucha a Matías? ¿Soy yo? No. ¿Escucha a Matías? ¿Escucha? Ahora sí. Ah, perfecto. Disculpa. ¿No es necesario que esté el asterisco después de rect o círculo como para que referencie al struct en este caso? Bien, vamos a analizarlo. A ver,
tuki tuki, tenemos en este caso acá, en los receivers. Bien. Sí, sí. El tema es este. En particular, nosotros no necesitamos modificar ni el rectángulo ni el círculo a la hora de utilizar el área del perímetro, entonces no va a hacer falta. Ah, ok, gracias. Bien, si fuéramos a modificarlo, sí. Bien. Hasta ahí entonces tenemos que el rectángulo tiene una forma de calcular su área, tiene una forma de calcular su perímetro. El círculo tiene una forma de calcular su área, tiene una forma de calcular su perímetro. Están implementando ciertas primitivas, ¿sí? Que en este caso coinciden con las primitivas que están definidas en la interfaz, ¿sí? Entonces, en particular, y sin hacer nada más, automáticamente el rectángulo y el círculo implementan figura, ¿sí? Entonces, si yo tratara a este rectángulo como una figura, le puedo pedir el área, le puedo pedir el perímetro, y dado que se comportan como se comportaría una figura, son una figura, ¿sí? Pero no son la abstracción, son un objeto que implementa esa figura. ¿Entiendes? O sea, la figura, yo a una figura en sí, ¿qué es lo que caracteriza a las figuras? Que puedo pedirle el área, puedo pedirle el perímetro. Es el comportamiento de la figura. Ahora, si yo quiero instanciar una figura, un objeto figura, no voy a poder, porque la figura es solamente una interfaz, no tiene implementación asociada. Lo que sí está implementado son, por ejemplo, el rectángulo y el círculo. Puedo crear un rectángulo, puedo crear un círculo, puedo tratarlos como figuras y puedo pedirles el área y el perímetro. ¿Cómo decís que el rectángulo y el círculo son figuras? Bien. En otros lenguajes hay formas de hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, puedo decir, el rectángulo implementa la figura. En Go, ¿cómo se hace? No se hace, simplemente es, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es lo siguiente. La figura es una interfaz que define el área y el perímetro, ¿sí? Entonces, cualquier objeto que tenga un área y devuelve un float 64, y tenga un perímetro y devuelve solo 64, tengo un área, devuelve un float 64, tengo un perímetro, devuelve un float 64, automáticamente implementa esa interfaz y por lo tanto es una figura, ¿sí? O sea, Go se da cuenta siempre y cuando cumpla con toda la interfaz, es decir, implemente todas las primitivas correspondientes a esa interfaz. ¿Está bien? Go detecta que tiene la capacidad de implementar todo ese comportamiento, entonces automáticamente dice, ah, esto es una figura. Matías. Sí, mi pregunta es, yo podría implementar, por ejemplo, el área del círculo, pero no el perímetro, y aún así poder invocar tranquilamente el área, o para que se interprete como interfaz y pueda invocarlas individualmente, tienen que estar las funciones de la interfaz. Para que sea considerado como que cumple esa interfaz, tiene que tener todas las primitivas correspondientes. Entonces, si tuviese solamente el área, no sería suficiente. Tiene que cumplir con toda la interfaz. Es decir, tiene que tener la capacidad de definir todo su comportamiento. Claro, entonces si yo implemento el área, pero no implemento el perímetro, no puedo invocar al área sin antes me va a pedir Go que implemente Vale. perímetro antes. Varias cosas no vas a poder hacer. Si implementas el perímetro pero no el área, no vas a poder llamar el área y tampoco vas a poder considerar a ese elemento como una figura. No te lo va a permitir, te va a decir, esto no es una figura. Si querés que sea una figura, tenés que completar la implementación. Ok. Bien. A ver. ¿Y cómo decís que el rectángulo y el círculo son figuras? Ya dijimos. Y dice, ¿podés llamar a cualquier objeto punto área? La respuesta es no. Vos para poder, recuerden, Go es un lenguaje estáticamente y fuertemente tipado. Entonces, para vos poder preguntarle algo por su área, hay dos opciones. O es un objeto que tiene la primitiva de área, o es una interfaz
que tiene la primitiva de área. Si es un objeto que tiene la primitiva de área, simplemente por ser ese objeto, lo podés llamar a su área. Y si es la interfaz, ponele que vos tenés un objeto de tipo interfaz, como el objeto concreto que vas a trabajar implementa esa interfaz, sabés que tiene área y sabés que podés invocar al área. ¿Está bien? Pero al final del día, lo que vos tengas va a tener un tipo de dato, y eso que tenés como tipo de dato, si no tiene la primitiva de área, Go se va a dar cuenta y no te va a dejar hacerlo. ¿Sí? Si le preguntamos a algo qué tipo tiene, como pregunta Diego, o sea, manera de ver el tipo, al final del día va a depender de vos cómo definas tus variables en sí, pero la implementación es lo que te va a decir cuál es el tipo y cómo se resuelve la función que pide el área, ¿no? Ya sea o así, o de otra manera. ¿Bien? Pero la interfaz me permite abstraerme de diferentes posibles figuras y hablar de, bueno, yo tengo una figura, le puedo pedir el área, le puedo pedir el perímetro. ¿Bien? ¿Qué pasa si dos interfaces tienen las mismas primitivas? Simplemente, primero, sería raro, pero no es que dejaría de funcionar. ¿Está bien? Simplemente cualquier objeto que implemente esas primitivas que vos decís que están compartidas en las dos interfaces, van a ser objetos que cumplen con ambas interfaces. Entonces podrían ser utilizados de una u otra manera. Eso ya respondimos. Si implementas el perímetro pero no el área, podés llamar tranqui al perímetro, pero no es una figura, exactamente. ¿Sí? Y hasta ahora, no es que hayamos visto inherentemente una ventaja de que algo sea una figura. Simplemente es una figura, no es que haya una ventaja. Son conceptos que hasta ahora aparentemente no tendrían ninguna ventaja, pero existen. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Sí? Siempre y cuando a mí me llegue por parámetro una figura, yo podría imprimir la figura, aparentemente. Esto habría que ver qué imprime, porque todavía no dijimos cómo se imprime una figura. Pero podríamos imprimir su área, podríamos imprimir su perímetro, sin importar lo que me llega por parámetro. Fíjense que acá por parámetro me podrían pasar, en principio, cualquier figura. Yo la recibo, estoy imprimiendo el área, estoy imprimiendo el perímetro. ¿Bien? Entonces, imagínense que acá sí, tengo escribiendo código concreto de que lo que puedo hacer, por ejemplo, puedo crear un rectángulo, ¿sí? Con cierto ancho, cierto alto, y puedo crear un círculo con cierto radio. Y al llamar a esta función de medidas, imprimirá cosas, ¿sí? Pero a esta función en particular no le interesa a priori qué tipo de figura le voy a pasar. Con que yo le paso una figura, ya está contenta. ¿Sí? Entonces le puedo pasar un rectángulo, porque un rectángulo es una figura, cumple con el comportamiento, le puedo pasar un círculo. ¿Sí? Ahora, lo que yo no puedo hacer acá en la figura, por ejemplo, es intentar acceder a atributos internos, ni el rectángulo ni el círculo. Eso siempre está prohibido. ¿Okay? ¿Puedo consultar Ya. algo? Sí. Vi que la interfaz cuando la definimos no le asignamos ninguna abstracción, no le asignamos rectángulo ni círculo. Ahora cuando hacemos la función que recibe G figura, no entiendo bien cómo funciona eso, si no le definimos a qué métodos pertenecen esa interfaz o los métodos definidos en la interfaz, no le asignamos a qué TDAs les pertenecen, cómo acá sí sabe o por qué acepta cualquier cosa. El tema es, por un lado, es que en este caso no hay ningún TDA definido. ¿Sí? No tenemos tipos de extracto de datos, tenemos algunos tipos definidos como estructuras y tenemos una interfaz. Sí. Ahora, si yo solamente escribo el código que está acá a la izquierda, ¿sí? Lo único que estoy diciendo es qué es lo que tendría que hacer dependiendo la figura que me pase. El tema es, cuando a mí me pasan una figura, ahí se ve qué es lo que sucede. ¿Sí? Cuando pasan un rectángulo, se imprime el rectángulo, se imprime su área, que es 3×4, 12, y se imprime su perímetro, que es 6, 10, 14. ¿Sí? Y cuando se pase por parámetro el círculo,
pasarán cosas parecidas, pero re distintas, porque se imprime el círculo, se imprime el área del círculo, se imprime el perímetro del círculo, ¿sí? Entonces, cómo Bien. funciona es igual, solo que depende de qué es lo que yo le paso, qué es lo que termina haciendo, cómo está implementado. Pero en definitiva, como yo definí que la figura se le puede pedir el área, se le puede pedir el perímetro, esto funciona para cualquier figura, simplemente hay que ver qué figura pasaremos por parámetro. Y si, por ejemplo, ahora me invento una nueva figura que sea triángulo, que solo tenga los vértices y que no tenga área ni los métodos área ni perímetro, ¿qué pasaría? Si no tiene los métodos áreas y perímetro, no son una figura. Para poder ser una figura tenés que tener el método área y perímetro. Eso es lo que define una interfaz. Si no tiene los métodos, no. ¿Ves? Fíjate que, como vimos recién, no hay ninguna otra forma de indicar que algo pertenece a una interfaz. Pertenece a una interfaz y tiene los métodos. Exactamente. ¿Y si le falta un método? No pertenece. Tiene que tener todos. Tiene que tener. Ya entiendo. No veía algo que los ligara de manera directa. O sea, que, por ejemplo, esté definido dentro de figura, rectángulo y círculo. Ahora ya entendí. Perfecto. Me encanta. Gracias. De nada. Bien. Ulises dice, implementarse el periodo área, ya lo vimos. ¿Qué vienen siendo esos atributos internos? Vos decís acá, los de rectángulo y círculo son los mismos que definimos acá, que de alguna forma es la forma de crear un rectángulo y un círculo, con su ancho y alto o su radio. Y dice Juan, a cada figura tenés que definir vos qué hacer cuando se llama ese método. Tal cual. Si yo no defino el área y el perímetro, es como si no fueran figuras. Entonces son cualquier otra cosa menos figuras. ¿Sí? Yo puedo crear una persona y que la persona no tenga ni área ni perímetro y será una persona, pero no será una figura. Correcto. Lo que dice Bernardo en el chat. Bien. ¿Está bien? Hasta ahora es como, bueno, ¿cómo se comportan las interfaces? Quizás no tanto para qué sirven. Porque, bueno, sí, qué sé yo puedo, ahora, qué sé yo, le paso cualquier figura a este método que recibe cualquier figura y esto funciona. Bueno, bien. Antes tenía que escribir esto, tenía que hacer 2 funciones antes. Ahora tengo que escribir una sola, ¿sí? Antes yo tenía que escribir acá qué es lo que recibía, si recibía rectángulo o círculo, y tenía que hacer una función por cada tipo. Ahora hay que hacer una sola función. Por lo menos algún tipo de beneficio le estamos encontrando. Bien. Eso por ese lado. Bien, seguimos. Ahora, el gran tema es que a la figura no la podemos instanciar. En ningún lado está definido cómo está implementada una figura en sí. ¿Sí? La figura es solamente el conjunto de comportamientos y no una forma de crear la figura. No podemos crearla ni con su radio, ni con su ancho alto. ¿Sí? Alguien podría decir, pero ¿cómo es que Go no se da cuenta de que existe una forma de crear una figura con un radio de 4? Porque podría decir, che, por dentro creo un círculo y eso es una figura. Bueno, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que siempre trabajar con objetos concretos, ¿sí? Y los objetos concretos nos permiten, por ejemplo, pasando por parámetro, guardando en variables de tipo figura, podemos tratarlos como si fueran simplemente figuras. Yo podría tener un slice de figuras. Y a cada elemento del slice me digo, bueno, vos sos un círculo, sos un rectángulo, etc. Y, por ejemplo, puedo iterar el slice y a cada figura pedirle su área. Y calcular, no sé, la suma de las áreas o ver todos los perímetros, lo que sea. ¿Sí? Lo que no puedo hacer es instanciar una figura. Puedo instanciar los objetos que implementan en la figura. Bien. Invalid composite literal type figura. Figura. Bien. Seguimos. Las interfaces no tienen forma de construirse, no tienen construcciones, no pueden ser creadas. Bien. Entonces la interfaz contiene la declaración de las... Entonces, acá, pasamos concretamente qué vamos a hacer con las interfaces a la hora de trabajar con TDAs. La interfaz va a declarar cuáles son las primitivas del TDA. Entonces yo en la interfaz puedo decir, bueno, pila. ¿Qué es una pila? Una pila tiene que poder apilar, poder desapilar, poder ver si está vacía. ¿Sí? Son cosas que puede tener una pila. Entonces yo digo, interfaz, pila.
¿Qué comportamiento debería existir para la pila? ¿Cómo se hace? Bueno, dependerá de algún objeto pila implementado por Alan que implemente esas primitivas que están definidas en la interfaz y se asegura de que todas ellas funcionen. ¿Sí? Entonces, en analogía es como cualquier pila puede apilar, puede desapilar, pero la pila de Alan, de Alancito, se hace así. Y es una pila dinámica que hace cositas. Y la pila de Alanstulu es una pila enlazada que hace esto, hace aquello, pero lo hace con nodos. ¿Bien? Pero todas las pilas, sin importar qué tan rápido corre el conejito, siempre van a tener el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que hacen? Está definido en la interfaz. ¿Sí? Entonces, todo eso, cualquier pila me sirve a mí para apilar o desapilar. ¿Bien? Entonces, toda esa declaración, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las primitivas? ¿Qué reciben? ¿Qué devuelven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Tanto las firmas de las funciones como su documentación, parte del contrato. ¿Bien? Eso es lo que va a estar en la interfaz. ¿Ok? Y la interfaz, a su vez, define, le ayuda a Bárbara a saber qué primitivas va a poder utilizar. ¿Sí? Bárbara, mira, estas son las cosas que vas a poder usar. ¿Sí? Y para Alan son las cosas que va a tener que implementar en algún tipo concreto definido. Bien. Entonces, ejemplo, a nivel sintaxis tendríamos esto. Como parte de la interfaz, podríamos decir, vamos a la puerta. ¿Qué es lo que hace? Abrir. Abrir modifica la puerta y pasa a estar abierta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama la función? ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que devuelve? Ahí está todo definido con qué es lo que hace su texto. ¿Sí? Si hubiese alguna precondición, postcondición, podríamos decirlo acá. Acá está la postcondición. Pasa a estar abierta. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace por dentro abrir? ¿O cómo es que se simula la puerta? Si está abierto o cerrado. Esto ya pasa a estar en el plano de los detalles de implementación. Alan se fijará cómo hace todo esto, cómo lo hace, si usa un booleano true false, si usa un string abierto o cerrado, si usa un entero. Eso Alan tendrá que fijarse cómo implementa esta primitiva y en definitiva cómo implementa toda la interfaz. Pero esto no es importante a la hora de definir la interfaz. La interfaz ya puede quedar definida. Ya Alan y Bárbara se pueden dar la mano y decir, abrir hace esto. Alan se fijará cómo se hace y Bárbara se fijará para qué lo usa. ¿Bien? Pero ya están de acuerdo a nivel contrato. ¿Qué es lo que hace? Bien. Y a la hora de implementarlo, ¿sí? Yo podría tener algún tipo concreto con la implementación. Decir, bueno, mi puerta es que va a implementar esa interfaz puerta y mi puerta va a ser la que se pueda abrir. ¿Sí? Por ejemplo, acá código que abre la puerta. Por ejemplo, puerta.estado igual lo que sea. True, false, 0, 10, 1, lo que yo quiera. ¿Sí? Pero acá esto va a ser parte de la implementación. Pero de alguna forma separamos estos planos entre la definición y la implementación. Eso por ese lado. Entonces, fíjense, acá es donde se unen los dos cabos las líneas de pensamiento que venimos hablando en la materia, en la clase. La primera parte de la clase es como, bueno, yo quisiera poder definir qué es lo que hace algo, pero no cómo lo hace. ¿Ok? Para eso vamos a usar interfaces. Segunda parte de esta clase, existen las interfaces que me permiten hacer justamente eso. Definir el comportamiento sin decir cómo se hace. Entonces acá, una puerta es algo que se puede abrir, cerrar y preguntarle si está abierta. ¿Sí? Pidámosle a Alan que defina cómo se implementa esta puerta, que haga su puerta, ¿sí? En ese caso el ejemplito se llama mi puerta, que fije cómo hace esto. Entonces Bárbara siempre puede instanciar puertas y pedirle abrirlas, pedirle cerrarlas, pedirle si están abiertas o no. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? A nivel de implementación, acá de vuelta están las dos posibles implementaciones, y fíjense, este guarda un int, este guarda un bool, pero ¿qué pasa? Siempre y cuando estén implementadas abrir, cerrar y está abierta, entonces la implementación en particular va a ser una puerta y vamos a poder crearla como una puerta y usarla como una puerta. ¿Sí? Y acá voy a volver a algo y es como en Go tenemos ciertas convenciones respecto a
qué es lo público y qué es lo privado, ¿sí? Acá, el atributo se define con minúscula, ¿sí? Para indicar que nadie más puede acceder a ese atributo y nadie más debería acceder a ese atributo. En cambio, las primitivas de la interfaz, ¿sí? Que a su vez están implementadas en cada implementación concreta, están definidas en mayúscula. Es decir, se exportan esas primitivas para que cualquier persona las pueda utilizar siempre y cuando esté utilizando la puerta. Bien, eso es importante. Todas las primitivas que son parte de la interfaz, ¿sí? Y que queremos que sean exportadas, se escriben con mayúscula. Si de repente tenemos alguna primitiva, una primitiva auxiliar, algo que tenemos que hacer que no nos interesa ser exportado, y los atributos se definen con minúscula. Eso por ese lado. Sí, Bernardo. Era una duda más que nada el código. Viste que pone fuck puerta 1 y abajo pone puerta.estado. ¿No sería puerta 1.estado? Sí. Ok. No, listo. Era solo eso. Perfecto. Bien, sí, acá nos compila, ¿no? Tipo puerta 1 y acá pide Sí, puerta. sí, sí. No, pero pensé que. Nada, era solo eso, era solo eso. Listo, listo. Bien. Puede fallar. Hasta ahí, ¿se entiende? Naturalmente, tendremos que definir el resto de las primitivas. Abrir, cerrar, está vacía. Acá hicimos cerrar, pero abrir está abierta. Tenemos que definirlas, ¿sí? Pero una vez que las definamos, podríamos finalmente utilizarlas. Podría venir Bárbara y decir, ah, bueno, por fin, una puerta. Vamos a usarla, ¿sí? A ver cómo se hace. Bueno, de vuelta. Nunca, digamos, Bárbara usa la puerta y no la implementación concreta. La implementación concreta debe existir para que Bárbara pueda usar la puerta. Y Bárbara usará la puerta sin enterarse cómo está implementada. Eso es como toda la cuestión a la que queremos llegar. Lo que nunca vamos a exportar ni los tipos concretos que implementan las interfaces, ni sus atributos, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, de vuelta, incluso, fíjense que acá, puerta implementación debería incluso tener minúscula. Esto debería ser minúscula. ¿Por qué? Ah, bueno, no. Eso no importa. Cómo está implementado por dentro no va a ser exportado. Vamos a ver cómo se hace eso en un ratito. Pero nada, no queremos hacerlo. No queremos exportar los tipos concretos, sino que simplemente, bueno, que vengan, usan una puerta y listo. Vamos a ver cómo se hace eso. Pero hay un problema, es que si la implementación en sí no se exporta, no hay forma de utilizarla. Entonces, ¿cómo hago yo para poder decir, che, quiero usar esta puerta? Esa puerta está implementada. Sé que está implementada, pero si eso no existe, no lo puedo usar. Entonces, la solución que tiene Go a esto, y es que el paquete que contiene la implementación nos debe dar una función que cree una instancia concreta, pero que devuelva la interfaz. Y eso es lo que se va a exportar. Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de crear una puerta. Ahora, la única forma de crear una puerta es crear la implementación de la puerta. Entonces, la implementación de esa puerta nos va a dar una función de creación que nos dé una instancia de esa implementación, pero la enmascare como una puerta genérica. Entonces, yo recibo cualquier tipo de puerta y sé que está implementada porque por dentro nos dieron un objeto de esa implementación. ¿Sí? Podemos ver en código escrito. Ah, bueno, ahí está. Crear puerta nos va a devolver una puerta. ¿Sí? Una puerta. ¿Qué es una puerta? No sé, algo que se puede abrir, cerrar y ver si está abierta. Eso es una puerta. No importa cómo esté implementado. Pero como tiene que estar implementado, ¿sí? Por dentro tenemos que crear una puerta implementada. Porque de nuevo, la puerta interfaz no puede ser creada porque no existe como objeto, existe como concepto. Como concepto se puede abrir, se puede cerrar, puede verse abierta. Pero para yo tener un objeto de tipo puerta, me tienen que dar alguna implementación concreta. Y eso es lo que me va a dar esta función de crear puerta. Me va a devolver una puerta implementada que, si se fijan, es un puntero. ¿Sí? Más que nada porque nos podemos asegurar de esa manera que es mutable. Las operaciones que yo voy haciendo pueden modificar esa puerta. Y si ustedes se fijan, acá, todo lo que yo puedo hacer con la puerta, ¿sí? Es implementado por un puntero a puerta.
¿sí? Un puntero a mi puerta implementada en particular. ¿Sí? Entonces me pasan cualquier puntero a puerta y yo puedo decir, bueno, dentro de mi implementación, cerrar se hace así. ¿Quién lo puede ver? Solamente yo, Alan, nadie más puede verlo. Lo que pueden ver los demás es que yo les devuelvo una puerta según mi implementación, un puntero a mi implementación, y ahí, siempre que me pidan abrir y cerrar está abierta, perdón, se va a poder hacer, ¿sí? Porque la puerta en sí sabe cómo se resuelven esas primitivas, porque están implementadas. Bien. Mucho texto. Seguimos, de vuelta, mucha carga conceptual, pero de vuelta son las formas en que se hacen estas cosas. Bien. ¿Esto debería estar en el archivo importar? Bueno, en particular todavía no hablamos de qué archivos existen, pero creo que depende del contexto de tu pregunta. ¿Querés contarme en qué contexto estaría tu pregunta? ¿Importar a dónde? O si te parece bien, estamos trabajando con 2 archivos. Bien, hagamos así. Te cuento qué archivos tomamos como convención a utilizar, ¿sí? Más que nada porque nos permite separar la implementación de la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, vamos a tener la interfaz, y de hecho, voy a volver a algunas diapositivas. Bien, este puede ser el archivo de interfaz, ¿sí? Este podría ser nuestro puerta.go. ¿Qué le falta a esto? Bueno, le falta documentación, ¿sí? Algunos comentarios. Abrir hace tal cosa, cerrar hace tal otra. Está abierta, nos dirá si está abierto o no, devuelve true si está abierta y false en caso contrario. Eso es la definición de la interfaz. Y eso está en nuestro archivo puerta.go. Cualquier puerta debería comportarse de esa manera, ¿sí? Por otro lado, tendremos otro archivo, ¿sí? Y ese archivo, acá le llaman puerta-implementación 1, pero bueno, ponerle que sea puerta-implementación o lo que sea, donde vamos a tener lo que está implementado, ¿sí? Es decir, tenemos un tipo concreto que implementa una puerta, que tiene un struct, ¿sí? Que tiene atributos, en este caso, un entero, y que resuelve todo lo que una puerta sabe resolver. El abrir, el cerrar, el está abierta, ¿sí? Y ahí, Profe, y si fueran figuras, ¿la interfaz estaría en el mismo archivo o estaría en otra parte? Bien, ahí depende mucho el contexto de qué es lo que estás implementando, porque si tenés simplemente figuras con rectángulo, círculo y qué sé yo, quizás quieras que sea todo parte de un mismo archivo, porque después eso se usa en otro lado y por simplicidad lo puedes hacer así, o puedes de nuevo separarlo en 2, pero a ver, en el contexto de los TDAs es mucho más importante porque la interfaz te va a definir qué es lo que hace el TDA y la implementación te define cómo está implementado. Entonces, cuando estamos hablando de TDAs, ya sí se vuelve necesario hacer la distinción, aparte porque en el TDA nos va a interesar no exponer la implementación. En el caso de las figuras, quizás no te molesta que la gente sepa que tenés rectángulos, círculos y cómo se implementan esos. Pero en el caso de TDA, es algo que no vas a querer hacer. Profe, y una consulta. A la hora de crear puerta, cuando creo la puerta, ¿le tengo que pasar algún estado o no le paso ningún estado? Bien, eso va a tener que ser definido en el contrato, ¿sí? Parte de la interfaz será, bueno, crear la puerta y si nos ponemos de acuerdo, cuando la puerta está creada, ¿se crea abierta, se crea cerrada o no importa? Tipo, ya me enteraré, ¿no es cierto? Quizás el contrato es, Bárbara se asegurará después de crear una puerta de abrir o cerrar según esté abierto o cerrado. O otra forma es, bueno, siempre se crea cerrada o siempre se crea abierta. Son cosas a definir en el contrato. Ok. Bien, en este caso se omitió. Mal. Mal que se haya omitido, pero porque falta descripción.
Bien. Entonces, ¿es necesario dividir esto en múltiples archivos? No, y podría funcionar, pero acá ponemos un ejemplito de cosas como archivos de 9000 líneas de código. Y nadie quiere ser esa persona, ¿cierto? Nadie quiere tener. O sea, esto es legible, es escalable. No daría la impresión. Bien. Por otro lado, hay algo que se llama generics, es decir, lo voy a decir así. Ustedes ahora tendrían la capacidad de crear una pila de, por ejemplo, enteros, o una pila de booleanos, o una pila de cosas. ¿De qué cosas? De entero, de booleano, de float, ¿sí? De runas. Pero no podrían crear una pila de cualquier cosa, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene, junto con la presentación del TDA pila, que es el siguiente entregable de la materia. Vamos a ver cómo hacer para que yo no te tenga que decir de qué es mi pila, pero que se pueda usar una pila, eventualmente diciendo de qué es la pila, pero que no sea parte del código de la pila, ¿sí? Que la pila puede ser una pila de cualquier cosa y después vemos de qué es la pila, ¿sí? Él llama generics, no es nuestro problema en este momento, ¿sí? Hasta ahora podríamos hacer una pila de enteros solamente, pero lo bueno es que todavía no hay que implementar la pila, todavía no ha sido, ¿cómo se dice? Presentada. Bien, Joaquín. Sí, perdón. Y podríamos, ya sé que lo vamos a ver un poco más a futuro, pero adelantando un poco, si creo una pila, ¿no? O lo que sea del tipo ANI, ¿puedo pasar primero un int, después un string, después un float? O si creo de algo de tipo ANI, por O sea, más me que vieron sea de la cualquier intención de decir qué es Ani. O sea, no sé si tu pregunta es una pregunta para la clase que viene, me parece. Ok. Bien. Todos sabemos que es Ani, no, me parece que no sabemos, es el tema. Entonces, pregunta para la clase que viene. Bien. No sabemos, tal cual. Bien. Entonces, lo último que vamos a estar viendo en la clase de hoy, en este ratito, es, en la teórica nos presentaron un tipo de dato que es el vector, ¿sí? Un vector tiene los siguientes comportamientos. Apa. Dice Juan, ¿es para no especificar el tipo de dato? Los generics sí, son para eso, pero todo a su tiempo. El vector es un tipo de dato que nos debería permitir modificar el elemento de una posición indicada, es decir, le pasamos una posición por parámetro, modificamos ese elemento, no nos tenemos que preocupar por redimensionar cosas, deberíamos poder insertar al final, deberíamos poder eliminar el último elemento, deberíamos poder eliminar un elemento arbitrario, ¿sí? Son todas operaciones, obviamente deberíamos poder leer un elemento en la posición indicada, ¿sí? Son todas operaciones que deberíamos poder hacer sobre un TDA vector. Entonces la pregunta sería ¿cómo se hace para implementar un TDA vector, ¿sí? Un objeto concreto que tenga todos estos comportamientos? Entonces, lo vamos a ver acá en breve. Esta solía ser una entrega como el TP0, la pila, la cola, tenemos el vector, pero eso dejó de ser evaluado así como trabajo y pasamos a verlo así como tema en la clase. Entonces, tenemos que poder crear la estructura y tenemos que poder crear un lugar donde los elementos se guarden. Entonces, la estructura la vamos a crear en una primitiva que llame crear vector, ¿sí? Crear vector, me pedirán algún tamaño, ¿sí? Alguna cantidad de elementos que queremos guardar en el vector y acá está, devuelve un vector, ¿sí? O sea, devuelve esa interfaz vector de la que estamos hablando. No, acá capaz es un vector dinámico, lo que sea, no importa cómo está implementado por dentro, siempre devuelve el vector. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un vector, se puede hacer con el ampersand, se puede hacer con new. Mi vector, ¿sí? Ese vector yo voy a decir que tiene datos y que tiene una cantidad, ¿sí? La cantidad refiere a cuántas cosas le hemos guardado al vector por dentro. Entonces, los datos, vamos a decir, bueno, che,
creamos un slice de datos, ¿ven? Un slice de datos enteros con algún tamaño inicial, ¿sí? Con alguna capacidad inicialmente que tenemos dentro del vector, ¿bien? Y vamos a decir que por ahora nos han guardado 0 datos. No nos han guardado más que eso. Bien, doblamos el vector. ¿Qué otras cosas tenemos que implementar? Tenemos que implementar la función de la primitiva de obtener, la primitiva de modificar alguna posición. Entonces, empezando por eso. Si la posición es mayor o igual a la cantidad de elementos que tenemos guardados en el vector, ¿sí? Eso da panic. Y acá vamos a elegir utilizar panic para exponer errores de cosas que no pueden llegar a suceder dentro de un TDA. ¿Sí? Siempre que alguien quiera hacer algo que el estado actual de TDA no se lo permita, vamos a responder con panic. En este caso, un panic de fuera de rango. Me estás haciendo acceder a un elemento que nunca guardaste. En cambio, si no se da esta condición, yo puedo ir en el slice de datos, buscar cuál es el dato que está en esa posición. ¿Sí? Y lo mismo para modificar, en el slide de datos, al que está en esa posición, le guardo otro valor. Panic frena la ejecución y, a ver, sí. Es decir, el código que está debajo de Panic no se ejecuta, sino que vamos a volver al contexto donde se llamó a obtener y está ocurriendo un Panic. A menos que vos captures el Panic, eso va a hacer que Go frene su ejecución. Si en ningún momento se captura el Panic. ¿Está bien? Y va a aparecer un mensajito que diga Panic. En este caso va a decir Panic fuera de rango. Lo vas a ver en tu consola. Bien. Seguimos. Queríamos poder hacer la operación de append. Entonces yo digo, bueno, en el vector, ¿sí? Yo tengo una cantidad de datos. Si tengo 3 datos, las posiciones 0, 1 y 2 fueron utilizadas. Si yo quiero venir a la posición 3, la puedo usar, puedo guardar el valor que tenemos y guardarlo eso en el vector de datos, y ahora decir que se incrementó en 1 la cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Esto tiene algún problema? ¿Sí? Tiene el problema de que quizás yo no tengo tanto lugar disponible. ¿Sí? Yo inicialmente creé el vector con algún tamaño inicial. Ponele que son 10 elementos. Cuando me quieran guardar el elemento número 11, esto va a explotar al querer acceder a una posición que no es válida dentro de mi slice de datos. ¿Sí? Entonces, de alguna forma yo tengo que, antes de apendear un elemento, asegurarme de yo tener suficiente lugar para guardar ese elemento, y si no, por dentro y de forma transparente tengo que redimensionar para que Bárbara no se entere que, uy, no hubo elementos, entonces ahora hay más elementos, lo que sea. Yo tengo que resolverlo. ¿Sí? Eso se resuelve por dentro. Alan lo tiene que resolver en esta implementación de vector. Vamos a ver cómo se resuelve. Veo alguna pregunta en el chat. Eso mismo. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve? Podemos hacer una primitiva auxiliar de redimensión. ¿Sí? Nos vamos a asegurar de tener más lugar. ¿Sí? Acá recibe un tamaño. Ese tamaño seguramente tenga que ser un tamaño adecuado según las condiciones. En este caso, por ejemplo, que necesito más lugar, ese tamaño va a ser más grande. ¿Sí? Ese tamaño va a ser más grande y yo digo, bueno, creo un nuevo slice con ese tamaño, copio todos los datos que solía tener en el vector de datos a ese nuevo vector de datos, que se llama nuevos datos, y guardo como vector de datos de mi estructura a estos nuevos datos que acabo de obtener. ¿Sí? Que ahora tengo ese nuevo tamaño, copiados los datos que solía haber, y lo guardo acá en el vector de datos. ¿Sí? Esto es interesante ver esta primitiva de redimensionar porque seguramente las tengan que implementar algo muy parecido en el TDA de pila. ¿Sí? En la pila ustedes van a implementar un TDA de pila dinámica, entonces en algún momento van a querer modificar el tamaño de su pila. Sí, claro. ¿Copy acá sería otra primitiva nuestra o es de una No. librería? Es como parte de las funciones estándar que tiene Go, que recibe 2 slices y hace como la copia.
Ok, entonces le copió el vector datos a nuevos datos. Sí, acá está el destino y acá está la fuente. Source. Está bueno. Perfecto. Gracias. Como la cosa. Nada. Bien. Bueno, y con eso sí finaliza. Si no, típicamente esta primitiva de append deberá fijarse si es que tiene suficiente lugar, y si no tiene suficiente lugar, recurrirá a redimensionar con algún nuevo tamaño y ahí sí podrá hacer el guardado correspondiente. No sea de eso, y pendientes de la clase que viene, vamos a aprender generics, vamos a ver la presentación de la pila, ahí sí podemos empezar a implementar lo que es la pila. ¿Alguna preguntita más? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a detener la grabación. Un saludo, que nos ven en diferido. Nos estamos viendo el lunes de forma presencial.